Lo terrible es siempre inaparente. Lo terrible no es lo que imaginamos como tal. Está siempre en lo más sencillo, en lo que tenemos más al alcance de la mano y en lo que vivimos con mayor angustia y que viene a ser incomunicable por dos razones. Una, cierto pudor del sufrimiento para expresarse. Otra, la inverosimilitud, que no sabremos demostrar que aquello sea espantosamente cierto. José Revueltas. Me gusta que la gente se acerque a toda clase de historias, desde las que nos entretienen hasta aquellas que nos llevan a una odisea imparable de razonamiento, que nos empujan en una búsqueda interna y externa y que a su vez nos llevan a reconocernos en el otro. Aunque en ocasiones estas últimas historias son las que más trabajo me cuesta encontrar. Y cuando las hallo, sucede algo parecido a un milagro en mi experiencia como lector. Rosario Castellanos decía que la literatura comprometida puede no generar placer. Sin embargo, nos provoca a sentir o rechazar, pues sus elementos dinámicos, al igual que la pornografía, inducen a la acción. Hola, mi nombre es Alexis Ayala y esto va sobre Furia de Clío Mendoza. Furia es un libro publicado en 2021 en colaboración con Almadía y la Universidad Autónoma de Nuevo León, que nos cuenta la historia de hombres abatidos por su pasado y que buscan una identidad a través del amor, la guerra y las mujeres que sistemáticamente son violentadas. El libro da inicio cuando Lázaro y Juan, dos soldados de bandos opuestos, tienen un encuentro con un cadáver en medio del páramo y toman la decisión de huir de la guerra como amantes desertores. En el transcurso de las páginas, los protagonistas se ven alcanzados por sus manías, sus carencias y su deseo de saber cómo y quiénes son y de dónde vienen. Al cuestionarse esto, Lázaro y Juan descubren una verdad que los une y es ahí donde el texto se distorsiona. Y como un espejismo en el desierto nos muestra, o tal vez no, lo deseable. Y nos confunden entre anhelos y obsesiones que se multiplican de seres que tal vez pueden ser reales. En el transcurso de estos años, al igual que estos personajes, me he preguntado mucho por mis afinidades, por lo que me hace ser quien soy. He intentado saber si hay una parte de lo que fui que se queda o todo desaparece drásticamente. Y este tipo de dudas que tengo constantemente me han llevado a narraciones como la de Furia, de Clío Mendoza, autora mexicana que estudió letras hispánicas en la Universidad Autónoma Metropolitana y a quien conocí en Tiembla. Este libro también es publicado por la editorial Almadía y es una selección y edición de Diego Fonseca que recopila textos sobre el terremoto de 2017 y donde Clío aporta un relato titulado Los ojos de las piedras. Además de esta participación y de esta novela, también ha escrito poesía anteriormente, pero fue en Los ojos de las piedras que descubrí dos recursos que utiliza. Uno de ellos es darle vida a figuras materiales y el otro de ellos es acudir a mitos o a seres como la muerte con la familiaridad de quien ya domina este tipo de materias. En el último párrafo de su participación en este libro dice: para cada idioma hay una idea de la muerte. Y al extrapolarlo a Furia, toma mucho sentido la manera en la que utiliza el lenguaje y su estructura como una especie de ilusión que termina invirtiendo a las historias y a los personajes que habitan en su primera novela. Como ya dije previamente, Clío también es poeta y se nota muchísimo en el estilo de su escritura. Cuando habla, por ejemplo, de lugares, de divinidades, de criaturas infernales, que van construyendo la personificación de seres muy ambiguos que se van unificando en el transcurso de la historia. Es un poco complicado de entender, pero por ejemplo, tengo un mal presentimiento, Juan, tengo un mal presentimiento, murmuraba. Hacía mucho tiempo que Juan era su único escucha. Incluso cuando hablaba consigo mismo, el interlocutor llevaba su nombre. Juan y Lázaro son dos personas completamente distintas y en este párrafo vemos
cómo Lázaro siente que es Juan en su pensamiento. Este libro está dividido en 5 partes que dan perspectiva a un organismo, como si la autora diera vida a un cuerpo y lo fuera deconstruyendo paulatinamente. La primera parte se titula La idea del cuerpo, que justo nos cuenta el encuentro furtivo entre estos dos soldados, Juan y Lázaro. Anatomía de la sombra, que es el origen de estos personajes a través de los ojos de sus madres. El cuerpo anagramático, que es la presencia de una relación anacrónica entre Salvador y María, que se va entretejiendo con la historia de los otros personajes. El otro de sí mismo, que es una danza descriptiva entre lo real y lo aparente. Y autopsia, que es un cierre a los estados de conciencia que nos llevan a preguntarnos quiénes somos y por qué somos lo que somos. También utiliza técnicas como las leyendas, porque a través de una especie de juglar, que es un mercader, y de una tradición oral que se va resquebrajando y deconstruyendo, de arquetipos agresivos como pues, el demonio, de sueños, pesadillas, delirios y visiones, va contándonos la vida de todos estos personajes. En sí mismo es un libro complejo, cuenta historias fragmentadas de personajes también fragmentados, y que me parece original porque rompe los modelos canónicos de la narrativa. También las voces de cada uno de los personajes son ecos de una carencia que intentan llenar en cuerpos y en lo erótico. George Bataille, que es un autor que hizo muchas investigaciones, define el erotismo como la apropiación de la vida hasta la muerte. Y decía que la actividad sexual humana era erótica en el momento en el que dejaba de ser animal. Y lo relaciono mucho con esta novela porque los personajes así viven su sexualidad, como una especie de amantes fugitivos que huyen de su realidad. Pero a su vez estos polos de vida y muerte y placer y sufrimiento también hacen relación a la poesía, ¿no? A estas figuras hiperbólicas del poeta, ¿no? Que ama y que sufre y que a lo largo de la literatura hemos escuchado muchísimo. También las voces de estos personajes y las descripciones de cada uno de ellos y sus historias las vamos leyendo desde distintas perspectivas. Y sobre esto, Philip Roth, que es un autor estadounidense, dice lo siguiente. Es lo mismo que hacemos todos en el uso coloquial del lenguaje cuando usamos el pronombre indefinido uno para referirnos a nosotros mismos. El uso del pronombre permite establecer una relación más distendida entre observación y el sujeto que la emite. Unas veces es más interesante dejar que el personaje hable por sí mismo y otras veces es más interesante hablar de él. Unas veces es más interesante usar el discurso indirecto, otras no. Él decía que este tipo de herramientas sirven para determinar la perspectiva moral que tenemos los lectores. Y estos pensamientos, estas voces que nos van narrando la historia, nos sirven mucho para entender el desequilibrio que tienen los personajes. Hay características como sus arrebatos, su sed de venganza, su machismo incluso, que me recuerda mucho también a Los Anormales de Foucault. Y en este libro él habla de las anomalías y las divide en 3 círculos. El primero es el monstruo humano, que es aquel que violenta las leyes sociales y naturales. El individuo a corregir, que transgrede las instituciones sociales como la familia, la escuela, la religión, la iglesia. Y el masturbador, que infringe en su cama, en su dormitorio y en su cuerpo. De alguna forma, cada uno de los personajes va cruzando este límite, ya sea a través de sus pensamientos, su historia, sus acciones, y se refleja mucho en las heridas que tienen, que además también provienen de un abuso sexual, de una guerra, de una soledad sobrehumana y de cierta manera del abandono. Gran parte de los acontecimientos de esta novela se llevan a cabo en el desierto, que yo creo que termina siendo un personaje más en esta historia, pero que a su vez también es una metáfora de la penuria y el vacío que sienten los personajes. En una de las páginas, uno de ellos dice: este desierto engaña. Uno dice: esta palmera es distinta a la anterior, pero es la misma. Uno podría dar vueltas aquí durante días creyendo que avanza. Por eso ese lugar solo es para los que lo habitan. Solo cuando se camina mucho tiempo aquí, se empieza a apreciar la diferencia entre una rama y otra, entre una piedra y otra, entre un cactus y otro. Cuando uno mira de verdad,
los caminos se esclarecen. Y si definimos la palabra desierto desde una perspectiva geográfica, se puede decir que es una área desprovista de la presencia humana. Y justo la identidad de estos personajes se basa en la escasez, que los lleva a intentar resolver el misterio de su vida sedienta mientras peronean por la arena, perseguido por sus errores, sus traumas y la incongruencia que sienten de sus raíces. Y de igual forma, el desierto es un arma de doble filo, es una paradoja. Y también lo llegan a describir como una especie de refugio cuando sus acciones los golpean. Salvador, que es uno de los personajes de los que ya les hablé, insiste constantemente en huir al desierto para intentar remediar sus faltas con María. Pero este sitio lo termina desquiciando e inicia una metamorfosis que lo convierte en una monstruosa leyenda. En alguna ocasión también leí un texto de Ramón Mairata, me parece que es un autor español, y que dice que la literatura nos hace llegar a lugares inhabitables, a lugares que nunca creímos que podíamos llegar, y que al hacerlo terminamos descubriendo o entendiendo sus sentidos. Por ejemplo, el desierto es una alusión al calor, a la luz, al despojamiento, a un mundo primordial sin conciencia de su existencia, y además dice: el desierto exhibe una realidad secreta para sí, realidad anterior al instante en el que la conciencia del hombre empezó a acompañar a la luz en la tarea de iluminar lo superficial y lo recóndito. Y este tipo de atmósferas me recuerdan a las utilizadas por Juan Rulfo en El Llano en Llamas, más destacadamente en Lubina y más tarde en Pedro Páramo, y también a las que utiliza Eduardo Antonio Parra en esta recopilación de cuentos que se llama Sombras detrás de la ventana, donde se desvela lo sombrío del ser humano a través de un viaje muy introspectivo, que los cambia por personas que quieren cobrar venganza o que quieren redimir un pueblo. Y yo disfruté muchísimo que utilizara el desierto como atmósfera, porque justo creo que los campos semánticos de interpretación se prestan mucho para la ambigüedad y la ofuscación tanto del lector como del que está viviendo la historia. Es un libro donde el paisaje se une a una estructura narrativa pulcra que va contando de manera no lineal la experiencia de vidas arrastradas por acciones de su pasado que se apoderan de su presente, que orbita entre una especie de pasión y un lugar inhóspito. Ya había hablado de este libro en un video anterior, en mi video de todo sobre mi carrito de libros, y les había dicho que lo iba a leer en cualquier momento, y así fue. La verdad es que lo leí como en 4 días y lo disfruté muchísimo. Yo tiendo a leer mientras camino, entonces este libro lo estaba leyendo mientras deambulaba por la calle que está fuera de mi departamento. Y disfrutaba muchísimo y a la vez me sorprendía constantemente por las herramientas de Clio, por la manera en la que cuenta la historia, por los personajes. Yo llegué a él porque la sinopsis también me llamó mucho la atención, sobre todo la pareja principal que son Lázaro y Juan. Me atraía particularmente cómo iba a utilizar este recurso shakespeariano de Romeo y Julieta en un ambiente desértico, con un recurso cultural mexicano que se presta a muchísimas cosas. Y de verdad que en cuanto lo terminé, me empecé a ver como todas las entrevistas, la presentación del libro que tuvo con Juan Pablo Villalobos, y quedé pues fascinado con la autora, la manera en la que fue construyendo esta historia y cómo se perciben estas experiencias un poco psicodélicas que ha tenido en el transcurso de la narración, ¿no? Sin duda alguna se convirtió en uno de mis libros favoritos de la vida, porque creo que vale mucho la pena ver cómo rompe y cómo utiliza la poesía para ir narrando una historia. De nuevo, hay una cuestión cultural patriarcal que también me sorprende mucho cómo fue dando respuestas a muchas cosas que ella misma ha dicho que se plantea, ¿no? La relación de sus abuelos,
las figuras de hombres que deambulan alrededor de la vida de las personas, ¿no? Estas figuras machistas o estas personas infieles que nos llevan a veces a preguntarnos un poco qué pasaba por sus mentes o incluso si pasaba algo por sus mentes. De nuevo, utiliza mucho el recurso de la muerte. Creo que de alguna forma está deambulando, tanto la muerte y el demonio están deambulando a través de la historia, ¿no? Había ocasiones donde los personajes me parecían muy inocentes, ¿no? Llevados a hacer cosas solamente por su deseo de hacerlas, como una especie de travesura. Y siento que es un libro que muchos van a disfrutar, ¿no? Personas que leen a Juan Rulfo, personas que leen a Melchor, a Revueltas, e inclusive las personas que disfrutan leer poesía, que su fuerte es la poesía. Yo creo que Furia va a ser una novela que les va a llegar de muchas maneras, porque como lo mencioné en algún punto, está construyendo y deconstruyendo una especie de cuerpo de las relaciones humanas, tanto de las personales como justo el preguntarnos quiénes somos, como de las interpersonales, ¿no? ¿Quién soy ante los demás o cómo es mi relación ante los demás? Es una historia que recomiendo ampliamente y que no voy a dejar que pase desapercibida, porque de verdad estoy seguro que les va a agradar, les va a mover, les va a gustar, les va a hacer cuestionarse cosas, les va a hacer reconocerse en lugares donde no tenían ni idea que podían reconocerse. Y si leen este libro, compártanme en mis redes sociales lo que piensan, lo que les pareció. Vivan y mueran en este desierto, en esta historia que es tan caótica, tan pasional, tan vivencial. Y estoy seguro que no se van a arrepentir. Esto fue todo en la reseña de hoy. Espero les haya gustado. Yo soy Alexis Ayala y nos vemos en otro video para seguir hablando de historias. Hasta luego. Y a su vez este tipo de atmósferas me recuerda mucho a las que utiliza Pedro Páramo, güey. Y a su vez este tipo de atmósferas me recuerda mucho a las que utiliza Juan Rulfo, tanto en el...